detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del tema de la telepatía, un tema que esbozamos y aún no terminamos, concluíamos haciendo referencia a ese molesto secreto oficial que guardan determinadas administraciones en cuanto se refiere a determinados temas. Tema OVNI, tema parapsicología y otros muchos más temas. Problemas estos de secreto oficial, de top secreto, que no son exclusiva de la administración norteamericana, por ejemplo, sino que suceden en todos los países y de una forma normal. También aquí en España, a nivel de ministerios, se guarda bastante silencio respecto al tema de los ovnis. Pero concretándonos en el tema de hoy, en el tema de la parapsicología y en especial en el tema de la telepatía, hablar de secretos oficiales nos lleva a hablar del colmo de los secretos. La nación que en este momento más está investigando sobre la materia y sin embargo más hermetismo guarda respecto a los resultados obtenidos. Me estoy refiriendo a toda la Europa oriental y concretamente a Rusia. A pesar de que la difusión que sobre estos temas, en concreto el de la telepatía, hace la administración rusa, sin embargo, y teniendo en cuenta que probablemente lo que nos llega es la mitad de lo que se ha obtenido, aún así, y contando con esos elementos tan escasos que se han difundido a la opinión pública, aún así, repito, los experimentos y los resultados obtenidos por la parapsicología en Rusia son casi increíbles. Tengan ustedes en cuenta que si en el otro programa de telepatía hablábamos de la experiencia realizada con los norteamericanos a nivel de submarinos atómicos, fueron realmente los rusos los primeros que iniciaron este tipo de investigaciones. Y con una variante que nos importa mucho en este momento. No recurrían a la telepatía humana, sino que recurrían a la telepatía animal. Ellos habían comprobado ya que con lazos de consanguinidad, con lazos de familiaridad muy estrechos en animales, se producía el fenómeno telepático. Entonces, en los submarinos que ellos utilizaban, embarcaban, colocaban a bordo una serie de conejos jóvenes, mientras que el conejo madre quedaba en la base. En un momento determinado, en unos días y en unas horas prescritas de antemano, era sacrificado uno de los conejos jóvenes a bordo del submarino que estaba a cientos o a miles de kilómetros de distancia de la base. La madre conejo, en ese momento, en la base, tenía unos electrodos implantados profundamente en su cerebro y se estaba haciendo un trazado, un registro electroencefalográfico de su dinámica, de su bioelectricidad cerebral. Y entonces quedó totalmente claro que cuando uno de esos conejos jóvenes, uno de los hijos de esa coneja, eran sacrificados a bordo del submarino, el trazado electroencefalográfico de la madre conejo en ese momento experimentaba una variación total. Aparecían en el electroencefalograma unas ondas típicas de la angustia. Es decir, de alguna forma, por un mecanismo que aún no conocemos bien, el conejo madre sabía en qué momento se producía la muerte de uno de sus hijos. Esto no es solamente importante a nivel anecdótico. Significó para el estudio de la parapsicología en Rusia un paso muy importante que ha influido decisivamente en toda la parapsicología que se ha construido después.
fue la unión, la incorporación a los métodos de estudio parapsicológico, de estudio telepático, de la electroencefalografía. Quedó claro, de una forma totalmente demostrada, que se podía registrar, al menos hasta este momento en animales, se podía registrar que cuando se producía el fenómeno telepático había una variación objetivable en cuanto a las ondas que aparecían en el electroencefalograma, es decir, en cuanto a la actividad cerebral. Se pudo objetivar por primera vez que la telepatía, la angustia en este caso, creaba una serie de pruebas que podían ser recogidas, podían ser mostradas y que eran totalmente definitivas. Todos estos experimentos, todas estas experiencias llegaron a una culminación, llegaron a una fecha que es decisiva, que es fundamental para todos aquellos que estudiamos la parapsicología. Llegamos al año 1967, en el que, como ahora les explicaré, se produjo un hecho, unos experimentos que son la base, la piedra fundamental sobre la que se ha construido toda la experimentación fisiológica de la telepatía. Esta es una foto histórica, en parte referida a aquel acontecimiento. El primero de su izquierda es Nikolayev, el receptor, uno de los mejores receptores telépatas que probablemente hay en este momento en el mundo. También en ese grupo está Naumov, uno de los que se dedicaron a estudiar este fenómeno al que vamos a hacer referencia ahora. No aparecen en esa fotografía nada más que Nikolayev y Naumov. Sin embargo, en este experimento de 1967 había una pareja que era fundamental, Nikolayev y Kamensky. Una pareja de telépatas, uno que actuaba como emisor, era Kamensky, y otro que actuaba como receptor, Nikolayev, que venían experimentando desde 1960. Con un éxito en un casi 100% de los casos se transmitían imágenes, se transmitían sonidos, se transmitían sentimientos. En 1967 se decidió hacer un experimento que, como les decía, sería fundamental para toda la parapsicología que se construyó después. Había 3 científicos que corroboraron, analizaron, estudiaron y garantizaron con su presencia el resultado de estos experimentos. Uno era Naumov, que lo vieron en la fotografía anterior, otra era Pavlova y otro era Sergeyev. El experimento consistió, mejor dicho, en que Nikolayev, el receptor, estaba en Leningrado, en una cámara aislada, totalmente aislada, por la que no se podían filtrar ni sonidos ni ningún otro tipo de influencias. De esa cámara salían una serie de cables conectados a distintas partes del organismo de Nikolayev, que en otra habitación estaban conectados con una serie de aparatos que controlaban Naumov, Pavlova y Sergeyev. Mediante estos aparatos se podía determinar una serie de parámetros fisiológicos del sujeto a experimentar, en este caso en Nikolayev. Se podía trazar un registro electroencefalográfico, se podía tener un registro de su actividad muscular, se podía tener un registro de sus movimientos oculares, de su frecuencia respiratoria y de la frecuencia e intensidad de sus latidos cardíacos. Mientras tanto, Kamensky, el que actuaba como emisor, estaba situado en Moscú, igualmente en una cámara aislada. La distancia entre ambos era de muchos cientos de kilómetros. Las situaciones idóneas, puesto que ambos estaban en unas cámaras totalmente aisladas. En un momento determinado, Kamensky, el emisor, empezó a concentrarse en las imágenes y empezó a transmitir a Nikolayev, que estaba en Leningrado. El resultado
las primeras evidencias del fenómeno telepático se produjeron entonces. Cuando Kamensky enviaba el mensaje telepático, en ese preciso instante, el trazado electroencefalográfico de Nikolayev se alteraba. Nikolayev, antes de comenzar el experimento, llevaba media hora en un estado de relajación que él pensaba, y con buen sentido, que era necesario para el éxito de la experiencia. Media hora en un estado en el que había un alejamiento de la realidad, un distanciamiento de todos los estímulos y, sin embargo, un estado de alerta, un estado de atención. Esa relajación que, como veremos después, es imprescindible para el éxito en todo este tipo de experiencias. Mientras Nikolayev estaba en relajación, el trazado electroencefalográfico era típico, unas ondas alfas que explican o que evidencian este estado de relajación. Justo en el momento de producirse la transmisión telepática, en ese instante variaba totalmente el trazado electroencefalográfico. Aparecían ondas que evidenciaban una actividad cerebral. Y esto sucedía unos 5 segundos antes de que el propio Nikolayev se diera cuenta de que había recibido un mensaje telepático. Esto es tremendamente importante. Estos 5 segundos significa que la comunicación entre el emisor y el receptor era por vía inconsciente. Probablemente esos 5 segundos eran los que trataba Nikolayev en darse cuenta de que había recibido el mensaje telepático y, mediante una señal con la mano, decir que lo había recibido. Este experimento se repitió una y otra vez, de una forma exhaustiva, y al cabo de meses de experimentación quedó totalmente evidenciado, probablemente por vez primera, que el fenómeno telepático podía objetivarse y podía registrarse en un trazado electroencefalográfico. Normalmente estamos recibiendo impulsos, estímulos, a través de nuestros 5 sentidos, a través de la vista, del olfato, del gusto, del oído y por otras vías del tacto y la sensibilidad propioceptiva de nuestro propio organismo. El caso es que, merced a estos estímulos, nuestro cerebro está prácticamente siempre, en nuestro estado de vigilia, ocupado. Es un cerebro de alguna forma saturado de información. Si en ese momento, en esa situación, se produce un impulso telepático, alguien nos envía una señal telepática, ese impulso no va a llegar porque el cerebro, ese cerebro que está ocupado y saturado con la información que está recibiendo de nuestros sentidos, ese cerebro no tiene el estado de relajación, el estado de vacuidad, el estado de reposo suficiente como para recibirlo, y no penetra la señal telepática. A no ser en unas circunstancias extremas, como comentábamos en el programa que hacía referencia antes a la telepatía. Hay unas situaciones en las que, les recuerdo, por un accidente, circunstancias dramáticas, una persona muere en un momento determinado y la otra persona, posiblemente durmiendo o generalmente durmiendo en un estado de relajación, recibe ese impulso de tal forma que lo acusa. Es decir, todo eso que les decíamos a ustedes no es válido a no ser que se produzca un impulso telepático lo suficientemente fuerte. Entonces sí llega a nuestro cerebro. Pero esto, como ustedes imaginan, es únicamente en circunstancias extremas.